¿Cómo y por qué ungir con aceite? Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. En este corto estudio vamos a aprender cómo debemos ungir con aceite y las bendiciones que este acto de obediencia trae para nosotros. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Muchas iglesias cristianas enseñan que no es necesario ungir con aceite porque Cristo es nuestra unción. Como dice 1 Juan 2:20, donde dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción se refiere a la unción del Espíritu Santo, el que nos enseña todas las cosas, como dice Juan 14:26, y nos convierte en verdaderos adoradores de Dios, para que así adoremos a Dios en espíritu, o sea, en unión con su Espíritu Santo, y en verdad, por medio de la verdad revelada por su Espíritu Santo, sin religiosidad fingida, como hacían los fariseos hipócritas, fingidores, eran hipócritas, practicaban religión, pero no tenían ninguna conexión con el Padre. Ellos hacían sus propias leyes, sus propios mandamientos, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Esas son las cosas que nos alejan de la palabra de Dios y de nuestro Padre Celestial. Tenemos que evitar esas tradiciones. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu, unidos con el Espíritu Santo, y en verdad, la verdad revelada en la palabra de Dios, lo que está escrito. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no quiere religiosos fanáticos. Él quiere los que están entregados, tienen una fe genuina, que aman al Padre, que buscan la justicia de Dios todos los días de su vida. Eso es lo que el Señor anda buscando, ese tipo de adoradores. Muchos cristianos no saben lo que es ungir con aceite o por qué razón es necesario utilizar este recurso que Dios nos ha dejado. Ungir con aceite es algo que todo cristiano debe hacer. ¿Por qué? Primero, porque Cristo, nuestro Salvador, significa el ungido. Vamos a ver la traducción de la palabra Cristo. Es la palabra G5547, Christos, que viene de G5548. Significa ungido. El Mesías viene de G5548. Significa contacto, untar o frotar con aceite. Dice ahí bien clarito, ¿sí? Esa es la etimología de la palabra Cristo, del nombre del Señor, Cristo. Significa untar o frotar con aceite. Consagrar a un oficio o servicio religioso, dice ahí. Bueno, para nosotros sería una consagración, ¿ya? Bueno, ¿por qué tenemos que ungir con aceite también? Segundo, porque el acto de ungir es una señal de obediencia y de consagración a Dios. Por favor, lean Éxodo 28:41 y Éxodo 49. El mismo Maestro fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime? El diablo. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con el Señor Jesucristo, que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Cuando nos ungimos a otros con el aceite de unción, estamos pidiendo el poder del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a batallar a toda fuerza del mal. Cristo nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ambos son símbolos de los enemigos de Dios y de nosotros. Las serpientes
tienen veneno espiritual, son personas con veneno espiritual. Y los escorpiones es ese ejército de escorpiones, de langostas, que está en Apocalipsis capítulo 9 y también en el libro de Joel capítulo 2. Hombres malvados y ángeles caídos que van a traer el fin de este mundo. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo, ¿cuánta fuerza del enemigo? Toda. Y nada os dañará. Así que no tengan miedo, no quieran escapar, no quieran huir, no se tapen los oídos, no se tapen los ojos. Aprendan quién es nuestro enemigo, quiénes son nuestros enemigos, para poderlos batallar y para poderlos derrotar con el poder de Dios. Cristo ya nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo, pero ese poder no es valioso para nosotros hasta que sepamos cómo usarlo. Bueno, ¿cómo ungimos entonces? ¿Podemos usar aceite vegetal o cualquier otro aceite? No, el aceite de unción tiene que ser aceite de oliva. ¿Por qué? Porque en la palabra oliva está el nombre sagrado de Dios. En el idioma griego, la palabra oliva es el ayá, que es una traducción de Eloá, que es la palabra en el diccionario Strong's H433. Él es Dios. Diccionario Strong's H410. Dice Él, fortaleza, poderoso, específicamente el Todopoderoso. A es Dios. Diccionario Strong's H433. ¿Qué significa? Una deidad o la deidad, Dios. Y Ya es Dios. Ya es la palabra H3050. Significa lo mismo que Ya, el nombre sagrado, el nombre de Dios. Viene de 3068, que significa Jehová, el autoexistente o eterno Jehová. Entonces, el Allá, que es la palabra oliva, en esa palabra está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay muchos misterios escondidos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Bueno, ¿cómo se unge con aceite de oliva? Vamos a estudiar esto. Es bien sencillo. No es nada difícil, hermanos y hermanas. Primero que todo, se toma un pequeño recipiente y se lo llena con aceite de oliva. Preferible que sea extra virgen, ¿ok? Ese es el más puro. Luego pedimos a nuestro Padre Celestial que bendiga el aceite y lo unja con su poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese aceite debe ser consagrado para la obra de Dios, como dice Levítico 27:28. No te vayas a poner a cocinar con él, ¿ok? Ahora ya estamos listos para batallar a toda fuerza del enemigo en el nombre del Señor cada vez que ungimos nuestro hogar, a un enfermo, a nosotros mismos. Recuerden Lucas 10:19. Bueno, a continuación ponemos un poquito del aceite en nuestro dedo índice y ungimos nuestra frente mientras pedimos sanidad y la protección de Dios y ordenamos toda fuerza del enemigo, reprendemos toda fuerza del enemigo, que salga fuera, la ordenamos fuera de nuestro ser, de nuestro hogar, del lugar donde estamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si un hermano o hermana está enfermo o enferma y nos pide que lo unjamos, ungimos su frente y hacemos una oración de fe pidiendo sanidad y poder sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del mal, como nos instruye la palabra de Dios. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pongamos atención, el enfermo o la enferma es el que tiene o debe llamar a los ancianos de la iglesia y debe pedir que estos hermanos lo unjan y oren por él o por ella en el nombre del Señor. Cuando la persona enferma pide este ungimiento y esta oración, le está demostrando a Dios que tiene una fe verdadera, que cree en su poder sanador. Ahora, un anciano de la iglesia no se refiere solo al pastor de la iglesia. Un anciano también puede ser cualquier creyente, hombre o mujer,
que tiene una fe madura y verdadera, fundada en la palabra de Dios. En otras palabras, conoce la palabra de Dios. Conoce lo que Lucas 10:19 dice, que el Señor ya nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, la oración de fe de los ancianos salvará al enfermo, siempre que sea según la voluntad del Señor, de Dios. Eso requerirá fe de parte del enfermo también. Para que reciba sanidad por medio de la unción del Espíritu Santo de Dios, debe primero haber creído en el Hijo de Dios, en el ungido, y debe creer en el poder sanador de Dios. Las citas paralelas están en Marcos 6. Vámonos allá un momentito. Marcos 6:12 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué hacían los apóstoles antes de ungir a los enfermos? Les predicaban el Evangelio para arrepentimiento y salvación de sus almas. La sanidad del alma es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. Versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los demonios pueden causar enfermedades, aunque no siempre está un demonio detrás de una enfermedad. Existen otros factores que pueden causarnos una enfermedad, como la contaminación del medio ambiente, los químicos en los alimentos, la niebla tóxica, una dieta pobre, de mucha gordura, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando vayamos a ungir a un enfermo, es importante ordenar fuera a todo demonio y a toda fuerza del enemigo. Ejemplo, maldiciones, hechizos, brujerías, etcétera. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Debemos de hacer esto en caso que la enfermedad esté siendo causada por una fuerza del enemigo. Seguramente alguno dirá, Hermano, un creyente no puede ser poseído ni afligido con una enfermedad por el enemigo. claro que puede. Pablo mismo fue afligido por un mensajero de Satanás, o sea, por un demonio. Por favor, lean 2 Corintios 12, 7 al 9 y Gálatas 4, 13 al 14. No hay que bajar la guardia. Acuerden, Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, no todo enfermo o enferma que sea ungido o ungida será sanado o sanada, pues en los propósitos de Dios existen muchos misterios. Ese tema merece otro estudio separado. Bueno, ¿cómo ungir el hogar con el aceite de Dios? Si vamos a ungir un hogar o un lugar, untamos la puerta de la casa o del lugar con el aceite y reprendemos a toda fuerza del enemigo, ordenándola que salga del hogar o del lugar en el nombre del Señor Jesucristo. También debemos pedir que el Padre proteja y santifique al hogar o al lugar y lo cubra completamente con su protección divina. El hogar o el lugar debe ser consagrado a la obra del Señor. ¿Saben qué hago yo? Yo acostumbro a ungir mis computadoras, mi tableta, mi celular, ordenando a toda fuerza del mal que salga afuera, mientras pido al Padre que proteja a esos dispositivos de toda fuerza del enemigo que quiera frenar o dañar la obra de Dios. Esos dispositivos están consagrados a Dios. La presencia del Espíritu Santo debe morar y llenar nuestro hogar o lugar de trabajo todos los días, llenándonos de bendición, número 1, como dice Salmos 23:5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También nos llena de todo poder sobre el enemigo. Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y número 3, dándonos luz divina. Mateo 25:4. Mas las prudentes, las vírgenes prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, para que no se apaguen. Estaban llenas de verdad. Ellas no podían ser engañadas, porque saben la verdad. Entonces, el aceite de oliva, simbólico de la unción del Espíritu, sirve para, número 1, consagrar todo a la obra de Dios. Número 2,
derrotar a toda fuerza del enemigo. Y número 3, mantener nuestras lámparas repletas de luz divina y de verdad. Vamos a concluir el estudio. Ungir con aceite de oliva no es un acto de superstición o de misticismo. Debemos ungir con aceite de oliva como señal de obediencia y consagración a Dios, y para batallar a toda fuerza del enemigo al pedir la protección divina de Dios. Es algo similar a lo que hicieron los hijos de Israel, cuando pusieron sangre en los postes de la casa para que Dios los proteja del ángel de la muerte, como dice Éxodo 12:13. El aceite en sí no es lo que sana o derrota al enemigo. Es el poder de Dios. Eso es lo que obra toda sanidad y toda liberación y protección divina. ¿Cuándo debemos ungir? Debemos ungir frecuentemente, especialmente cuando hay enfermedad a nuestro alrededor. Recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo les voy a dar aquí una oración ejemplar para ungir con aceite de oliva. No tenemos que hacer una oración larguísima o complicada. Aquí les doy la oración simple que yo uso cuando unjo con aceite de oliva. Y dice: en el nombre de Jesús, ordeno fuera a toda fuerza del enemigo y declaro mi cuerpo y mi hogar limpio de toda fuerza del mal, de toda enfermedad, de toda cadena demoníaca y de todo lo que sirva de tropiezo para la obra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. El aire, invisible. Por eso Pablo dice que vamos a encontrarnos con el Señor en aire, en 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí no está hablando del aire literal, está hablando de encontrarnos con el Señor en la dimensión espiritual, las regiones celestes, porque ese reino espiritual de Dios viene cuando el Señor viene. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabe cuál es el día malo? El día del Señor, el día que el Señor regresa por segunda vez para comenzar el milenio y para juzgar y castigar a todos los impíos. Pero también va a transformarnos a nosotros y nosotros vamos a reinar con Él. Dice: resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí ve? Nadie va a escapar en ningún lugar. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos, ¿con qué? Con la coraza de justicia. Versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que caminar según ese evangelio, la verdad. Versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo apagamos los dardos de fuego del maligno? O sea, sus ataques diabólicos. Con nuestra fe, basada en la verdad, disciplinada en la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la que destroza toda mentira del enemigo, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la victoria sobre ese enemigo. Usa esa espada hoy mismo. Unge tu casa, unge tu familia, úngete tú mismo, unge todo lugar donde tú estés, trabajando, recreándose, donde sea que estés. Y pide al Señor que lo proteja en el nombre del Señor Jesucristo y ordena toda fuerza del enemigo fuera. En ese nombre sagrado del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio más de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, donde vamos a estar estudiando el juicio que caerá sobre todos los orgullosos. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.